Bueno, Juli, querida, bienvenida nuevamente a este espacio, después de unos problemitas técnicos que te agradezco tu paciencia para poder resolver. Aquí estamos grabando este encuentro para compartirlo con los cuidadores, con los familiares del espacio de Alma de todo el país, que tenemos la fortuna que varias familias a lo largo y a lo ancho de esta hermosa Argentina se han sumado y se suman. Siempre los primeros miércoles de cada mes, recuerden, a las 5 de la tarde, este espacio es en vivo, donde diferentes profesionales, como en este momento es Julia, vamos a estar compartiendo una charla donde hay siempre un rico intercambio. En este caso, por unos problemitas técnicos que hemos tenido, lo estamos grabando en diferido, pero llevándoles a ustedes también las preguntas que han surgido en nuestro encuentro presencial, que fue realmente presencial, no, fue en vivo, pero virtual. Todavía seguimos con estos encuentros virtuales que nos permiten sumar familias, cuidadores de todo el país. Así que, Julia, ahora voy a poner tu presentación, si te parece, que habla muy bien de vos misma, ¿sí? Perfecto, cómo no. Y te voy a dar las gracias por la invitación. Por favor, a vos, a vos. Bueno, con Julia estamos retomando este espacio, este nuevo año, ¿sí? Aquí vamos a pasar su breve presentación. Mi nombre es Julia Fernández Valdés, soy nutricionista y voy a estar con la doctora Mara López Borman hablando sobre el comer y el dar de comer y los problemas que surgen a partir de esta situación que se pueden resolver de varias maneras. Lo vamos a charlar entre ustedes y nosotros. Quiero ver que esté todo bien, estamos las dos acá en pantalla, ¿sí? Voy a compartir, si te parece, la presentación. ¿Me ves bien? ¿Estamos bien? Del Power. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos bien, perfecto. Ok. Ahí está. Me encanta con el mate. Excelente. Bien, comer y dar de comer. Ese es el título de la charla de hoy. Porque en realidad, algo tan natural y común como es el comer, y en este momento soy de alguna manera responsable de dar de comer a un otro. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué le doy de comer? Y puedo de alguna manera plantearme cómo es mi propia alimentación. Me he planteado la importancia de comer bien para mi propia salud ahora y tener una buena y disfrutar de una buena salud en el futuro. Estas son preguntas que cada persona, de alguna manera, sería bueno que se pueda plantear para modificar aquello que sea necesario modificar. Porque de alguna manera, cuando estoy dando de comer, tengo que entender qué significa este acto. La próxima. Porque la alimentación, que es de lo que estamos hablando, es uno de los tiempos de la nutrición. Este tiempo de la nutrición tiene que ver con la primera etapa que es todo aquello que sucede hasta que el alimento llega a mi boca. Lo mastico y lo trago. En el momento que lo tragué, pasa una segunda parte, que comienza la parte del metabolismo y luego viene la tercera parte, que es la parte de excreción. Pero lo que vamos a tratar hoy es solamente la parte de alimentación, hasta que el alimento llega a mi boca. Y esa parte cumple tres funciones. Una función biológica, que es ¿qué estoy comiendo? ¿Están los principios nutritivos que necesito? ¿Cuánto estoy comiendo? Porque este cuánto de alguna manera va a asegurar que mi peso sea algo estable, algo manejable, algo adecuado. Pero este alimento también cumple una función social y nos dice que es educable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos con solamente muy pocas definiciones en esto del sabor, del gusto. Una definición es, nos gusta la leche, nos gusta lo dulce. Eso hace que el bebé sí o sí se pueda alimentar como de entrada, que es asegurarse la vida de esta manera. Pero hay como un rechazo hacia el amargo, hacia el salado, hacia otros sabores que no reconoce.
Y esos sí son hábitos educables. Y por eso, posteriormente, nos gustan esos sabores. Y es bueno tener una cultura alimentaria que tiene que ver con esto de nuestra educación, cómo hemos educado, que va a tener que ver dónde nacimos, con nuestro entorno, con nuestra familia. Y también lo social tiene que ver con la comensalidad. La comensalidad es ¿con quién como? ¿Cómo es el entorno en el que estoy comiendo? Y este es un punto al cual vamos a volver en un momento. Y la triple función, tercera función del alimento, pero no menos importante, es la parte emocional. ¿Qué significa el alimento? ¿Qué significa el alimento? Desde el punto de vista del placer, desde el punto de vista de la gratificación, o del desagrado, o del asco, que es una de las emociones básicas. Esto me da asco, o me produce mucho placer. Y entonces, en este adulto mayor que estoy alimentando, quiero saber qué cosas le producen placer. Está comprobado que una correcta alimentación es la base para el crecimiento y desarrollo en los chicos y para un buen estado de salud en los chicos y en los adultos, así como también de una mejor recuperación frente a las enfermedades. La calidad de nuestra alimentación incide en el desarrollo o deterioro de nuestro cerebro y en las funciones cognitivas. Por eso es tan importante el saber el qué y el cuánto vamos a comer de los alimentos. Y ahora sí pasamos a la próxima. Y hay factores externos e internos en esto de la alimentación. ¿Y cuáles son los factores internos? Para esta situación en la cual estamos encarando. El envejecimiento. En nuestra masa muscular, nuestra masa grasa. De alguna manera tenemos que ver este tema de la sarcopenia, porque vamos perdiendo masa muscular, masa grasa. En la sensopercepción, ¿qué creo yo? ¿Qué puedo o qué no puedo? ¿O qué sucede? En nuestro sistema endocrino, que también va deteriorándose paulatinamente, vamos de a poquito perdiendo capacidades. En nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema digestivo. Todo esto, y cuando yo me involucro en forma total, me involucro no solamente desde lo profesional, sino desde lo vital. Yo tengo 74 años y todo esto lo estoy viviendo y estoy viendo cuáles son las situaciones que pasan de verdad dentro de mi vida, dentro de la vida de mi esposo, dentro de la vida de la gente conocida, amiga. Las comorbilidades. ¿Qué otras enfermedades estoy transitando? Tengo que averiguar qué otras enfermedades estoy transitando en esta situación de alimentación. Hay, por ejemplo, una diabetes, hay una hipertensión, hay problemas gástricos, hepático-biliares. ¿Qué sucede con la alimentación? Y un punto totalmente aparte es el tema de las demencias. Cuando estoy hablando de demencia, estoy hablando de Parkinson, estoy hablando de Alzheimer, y estoy hablando de otras enfermedades que de alguna manera producen un deterioro de mi sistema cognitivo. Dentro de los factores externos, tengo que ver el entorno. ¿Cómo facilita o dificulta esta alimentación? Por el ruido, por los momentos más agradables o menos agradables, por las personas que están o no están. Dentro de las comorbilidades, ¿qué percepción tengo yo de aquello que me hace mal o que no me hace mal, o que quiero comer y no puedo o no debo? Y dentro de las demencias, tener en cuenta mucho esto de la estimulación y de la adaptación a cada una de las etapas por las cuales se va transitando, que son de alguna manera etapas que van a un deterioro progresivo que no voy a poder evitar y que debo principalmente aceptar. La próxima. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en relación a la alimentación? Y bueno, problemas frecuentes son la constipación. Por esto, ¿no? También del envejecimiento de nuestro sistema digestivo. Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la constipación? El agua, fundamentalmente, agua, líquidos. Pero también la fibra. ¿De qué manera estamos dando la fibra? ¿Sí?
y cuáles son los alimentos que pueden obstaculizar o aumentar esta constipación para evitarlos. Hay hipertensión, hay cardiopatías, hay un adelgazamiento, desnutrición, con lo cual voy a tener que encarar todo el tema de la alimentación de una forma diferente. Hay una diabetes, hay una deshidratación. Una deshidratación, realmente voy a tener que ir a ver el tema del agua otra vez, los líquidos. Y voy a volver a resaltar la función que cumple el profesional nutricionista dentro del equipo de salud que va a tratar al adulto mayor. Porque cada persona es un individuo en sí mismo, que va a traer su propia historia en sí mismo, pero además va a traer esto de las enfermedades concomitantes a esta situación, ¿qué más estoy transitando? ¿Sí? Estos problemas frecuentes. Y tengo que adecuar la alimentación en cada situación a esa persona. La próxima. Y voy a encontrar frecuentemente trastornos del apetito. Ya sea un apetito insaciable que me lleva a un exceso y me trae como consecuencia un sobrepeso o una obesidad, que trataré en su momento con comidas frecuentes, con más volumen y menos calorías. O tengo un problema de anorexia que me lleva a una delgadez, desnutrición, que voy a tratar con también comidas frecuentes, en las cuales tenga pequeñas porciones con muchas calorías, con muchos alimentos que voy a incorporar. Y acá vuelvo a resaltar la función de la nutricionista, que va a adecuar esto específicamente a cada uno de los adultos mayores con los cuales se esté tratando. La próxima. Y los problemas psicológicos, los problemas de conducta, el negativismo, la inapetencia a partir de ese negativismo muchas veces, porque pensemos en el adulto mayor. Muchas veces el adulto mayor es una persona que va viendo cómo se va terminando su camino, de alguna manera. Pero además muchas veces tiene pérdidas de su pareja, pérdidas de amigos, de hermanos, aunque de hijos. Entonces, ¿de qué manera incide todo eso en el alma de estas personas? ¿Cómo se sienten? ¿De qué manera tenemos que incorporar toda esa situación? Muchas veces se produce un rechazo al cuidador. Pensemos, si el cuidador es alguien externo, una persona empleada por la familia para cuidarlo, el introducir muchas veces gente nueva, diferente, al ámbito de este adulto mayor, no siempre es bien aceptado. Tenemos que estar atentos nosotros a esa situación para poder facilitarlo, para poder ayudar a una mejor armonía entre esa persona que es un empleado, que va a trabajar lo mejor posible en su entender, pero que nosotros como familiares le vamos a poder ir orientando en cuanto a los gustos. Por ahí yo puedo inclusive decir alguna situación personal, por ejemplo, cuando mi mamá estaba atravesando por esta etapa, tuvo en su momento 3 cuidadoras, 2 chicas jóvenes y una señora más grande. De las 2 chicas jóvenes, la más jovencita le dijo: ay, yo no tengo abuelita, dice, me encantaría que vos fueras mi abuelita. Y con eso la compró a mi mamá. En cambio, la tercera, con la cual yo creía que iba a tener una mejor relación, que era la señora grande, le decía: a ver hoy cómo nos levantamos, a ver si hoy pensamos en ir a bailar, a ver si vamos a encontrar algún novio en algún baile. Y eso a mi mamá la mataba, porque ninguna idea de ir a bailar a ningún lado. Entonces, tengo que analizar cómo es esa persona con la cual estoy. Y en eso, el familiar tiene que estar atento a su cuidado, ¿sí? Porque este rechazo al cuidador se puede dar simplemente a través de un comentario equivocado en el momento inadecuado. Entonces, pero a veces también puede haber un rechazo al cuidador
que es la hija o el hijo en determinadas circunstancias. ¿Y por qué? Y porque verdaderamente esta parte de la depresión, esta parte del negativismo, se van a acentuar en el adulto mayor que está viendo que va perdiendo sus capacidades. Entonces, al que tiene más cerca muchas veces es como el centro de de las razones o de la culpa, entre paréntesis, de el estar mal. Entonces aquí lo que vamos a poner es enorme cantidad de paciencia y de amor. Acá hay algo que dice importancia de la comensalidad. ¿Qué es la comensalidad? El compartir la mesa, el compartir la hora de las comidas. Y esto tanto para los cuidadores como para los familiares. Mientras nuestro adulto mayor esté en condiciones de compartir la mesa, incorporémoslo, por favor, porque esto es súper importante para él, para ella. Cuando ya no esté en condiciones de compartir la mesa, si es posible que haya alguno, el hijo, el nieto, el cuidador, que compartan el tiempo comiendo en forma simultánea, porque nosotros de alguna manera copiamos lo que está sucediendo. Y si el otro come, es probable que yo también coma. Y cuando ya no podamos, ya el adulto mayor ya no se valga por sus propios medios, de alguna manera hacer que ese momento sea lo más agradable posible. El próximo. Julia, en primer lugar, yo no estoy, acá estoy con el videito, te quiero agradecer por siempre la claridad que tenés al hablar, pero al citar a tu mamá realmente es muy amoroso de tu parte. Y esto hace también a tu mirada tan integral siempre. Nada, gracias, seguimos. Bueno, realmente sí fue para mí un gran aprendizaje, ¿sí? Todo el pasar a acompañar a mi mamá en esa etapa. Y entonces también vemos problemas físicos que se presentan, que son los problemas propios del envejecimiento. Nosotros no quisiéramos que pase, pero realmente pasa. Esto es la sarcopenia, el perder la fuerza muscular. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con la actividad física y con una buena alimentación, pero la actividad física diaria, el caminar todos los días media hora. Yo digo en mi consultorio muchas veces a personas de 30, 40, 50 años. ¿Cómo pueden hacer para poder caminar a sus 90? Empezando hoy. Si empiezan hoy, todos, y acá incluyo a todos, a los cuidadores de 20 años que me estén mirando, y a los acompañantes, hijos de 60 que estén transitando esta etapa, que caminen todos los días, 5.000 pasos, o sea, media hora todos los días, verdaderamente nos hace una prevención de esta sarcopenia, ¿sí? Que es la pérdida, vuelvo a repetir, la pérdida del músculo, la pérdida de la grasa corporal. Y hay problemas del aparato digestivo también, la boca, el esófago, el estómago, el intestino. Vamos perdiendo nuestras capacidades, por eso también está el tema de la constipación. Pero vamos a plantearnos algo que es sumamente importante, la boca, que de alguna manera está relacionado con el punto que sigue, que son las dificultades mecánicos, con la masticación. ¿Qué pasa con la dentadura postiza? En la mayoría de los adultos mayores vamos a tener dentadura postiza. Entonces, esa dentadura postiza tiene que estar perfectamente adecuada a la boca. Muchas veces se pierde el volumen de la encía y la dentadura postiza empieza como a bailar. Ahí lo podemos solucionar con un pegamento adecuado, ¿sí? Pero cuando es muy diferente, tratemos de encontrar la manera de poderlo resolver, ¿sí? Es sumamente importante que haya una buena aceptación de la dentadura a la persona, ¿no? Un buen acomodamiento.
Y los problemas mecánicos que también van a surgir en el tiempo, que tiene que ver con las dificultades en el manejo de brazos y manos, que ahí será cuando de a poco será el momento de empezar a dar, como vemos en la foto, en la boca. Pero fíjense, en la foto, quiero que lo vean eso, hay una sonrisa. Y esa sonrisa es fundamental en ese momento. Al final dice poner énfasis en la autonomía. Vamos a tratar de atrasar lo más posible ese tiempo de dar de comer. Y eso lo vamos a hacer con las diferentes formas de la consistencia de los alimentos, llegando a, por ejemplo, el que vayan tomando de la mano en trozos más grandes, o hacer albóndigas, o hacer buñuelos, o hacer preparaciones que puedan ser tomados por la mano y ser comidos con placer, que es uno de los objetivos. Y acá el objetivo es mantener a la persona entre un peso razonable, con una sensación de bienestar físico que le permite la mejor calidad de vida dentro del cuadro que transite. Y acá quiero hacer una acotación. Si estamos hablando de una persona con sobrepeso, por ejemplo, digamos, una persona que pueda estar transitando con 90 kilos, ¿no? 1,60 m, 90 kilos, estamos hablando de un sobrepeso importante. Bueno, veamos cómo suavemente, cómo lentamente, podemos hacer que baje 10. Y eso va a ser un peso razonable para esa persona. Si estamos hablando de una persona con 1,60 m y estamos hablando de 50 kilos, 42 kilos, 46 kilos, 46 kilos, 48 kilos, estamos hablando de una persona muy adelgazada. Vamos a tratar de que suavemente, lentamente, suba 5 kilos, 6 kilos. Y ahí vamos a estar hablando de una persona con un peso razonable. ¿Esto es posible? Claro que sí, es posible. Por eso insisto en la importancia de la nutricionista como parte del equipo que está atendiendo a ese adulto mayor. Porque es ahí donde el profesional nutricionista va a ver cómo hacer la adecuación de la alimentación, cómo va a preguntar a no solamente el adulto mayor, sino a los que lo rodean, qué cosas le gustan más o qué cosas le gustaban más, para poder incorporarlos en la comidita de todos los días. Esta comida tiene que ser suficiente y completa, y ahí sí, desde los principios nutritivos, los hidratos de carbono, la proteína, la grasa, la vitamina, los minerales, el agua, la fibra. Eso es una cosa que manejamos nosotros, pero que lo traducimos en comida para que este adulto mayor esté suficientemente y completamente bien alimentado. La próxima. Bueno, en el extremo superior derecho van a ver lo que es la gráfica de alimentación saludable. Esto, en Argentina, porque a lo mejor esto es visto en otros lados, es nuestra pirámide, si se quiere, o sea, es aquello que es casi nuestra Biblia para los nutricionistas. ¿Qué nos dice? Que hay que aumentar la actividad física, y de eso hemos hablado. Cuando veamos siempre de hacer esto de poder caminar, cuando realmente no tenemos casi posibilidad de caminar, casi, pero en el casi es casi podemos tener una posibilidad de caminar. Hagamos un circuito interno en la casa, liberamos de las sillas y alrededor de la mesa del comedor, dar todas las vueltas posibles, con una música agradable, para que además le guste, le resulte agradable ese ejercicio. Puede ser 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde. Veamos. En esto de la tecnología que vino para quedarse, tenemos YouTube. Y dentro de YouTube existen un montón de espacios donde podemos buscar gimnasia para adultos mayores. Hay uno en especial, por ejemplo, que dice gimnasia para adultos activos, que ese realmente lo recomiendo, porque se puede hacer muchos tipos de ejercicios. Veamos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí?
y todo aquello que podamos hacer, hagámoslo. Y dentro de lo que significa alimentación, consumir todos los días lácteos en la medida que haya aceptación y posibilidad. Muchas veces hay como un fantasma en esto de no los lácteos, no. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Existe un 30% aproximadamente de personas intolerantes a los lácteos. Y eso significa que hay un 70% aproximadamente de personas que aceptan los lácteos. Entonces, por ese 30% vamos a hacer una regla general y vamos a dar leche de almendras, por ejemplo, que es muchísimo más cara y no me aporta el calcio que me aporta la leche de vaca. Entonces, veamos qué pasa en cada situación. No tomemos esto como regla general para todos. Frutas y verduras de todo tipo y color, que nos aportan vitaminas, minerales, fibra. Y acá me voy a permitir recetar un poemita que suelo hacer en este tipo de presentaciones siempre. Esto lo aprendí en el segundo año de la carrera y ya tengo 50 años de recibida. Y dice: 5 al día, entre frutas y verduras de diferentes colores, dejan alcance del lado de afuera de la puerta de mi casa. Y eso es cada día más vigente. Si yo al cabo del día me pregunto, ¿cuántas frutas y verduras comí hoy? ¿O cuántas frutas y verduras di de comer? ¿Estaban todos los colores representados? Y entonces empiezo. ¿Por qué? Porque estas frutas y verduras, ¿para qué las quiero comer? Para que mi sistema digestivo, para que mi microbiota, o sea, la microflora, la que tenemos adentro del intestino, esté bien alimentada, y eso significa la barrera donde vienen las enfermedades y mi flora intestinal, como se decía antes, la frena, ¿sí? Me protege. Por eso es que quiero comer frutas y verduras de diferentes colores. Variedad de carnes rojas y blancas, especialmente pescados azules, retirando la grasa visible, y clara de huevo como proteínas. Ojo, que en el adulto mayor muchas veces, y también por un tema de masticación, hay como un rechazo a la carne. Entonces, podemos poner clara a cuánta cosa haya, pero a su vez, insistir en el consumo de proteínas. Preparar la comida con aceite, preferentemente crudo, y evitar las grasas para cocinar. Esto es el chorrito de aceite de oliva que necesito en todo lo que voy a preparar. Disminuir el consumo de azúcar y sal, variedad de panes, preferentemente integrales, pero también va a depender mucho según la deglución. Y por ahí acá vamos a volver como al inicio de nuestro nacimiento y crecimiento, digamos, en las primeras etapas, cuando se sale de la lactancia, se comienza con papillas. Y por ahí, en el final, volvemos a las papillas, ya sea con alguna marca tipo comercial, tipo Nestum, o haciendo en nuestro hogar la maicena con leche, las féculas con leche, o el arroz con leche, o la avena con leche, por ejemplo, como papillas que van a ser, en general, bastante bien aceptadas. Y el agua en forma constante. Nosotros para nuestra... Decíamos que uno de los problemas que tenemos es la constipación. Entonces, el agua es necesaria justamente para esto, para facilitar el tránsito intestinal. El agua es necesario para nuestra piel. El agua es necesario para nuestro cerebro. El agua es necesaria para todos aquellos que estamos de alguna manera compartiendo este mundo, tanto sea del reino animal como vegetal, que todos consumen agua. Solamente los seres humanos hemos convertido al líquido que necesitamos en algunos tipos de aguas carbonatadas o endulzadas o maceradas, ¿sí? Entonces necesitamos volver al agua. Si en algún momento tomamos algo que está, digamos, por ejemplo,
un vino o una cerveza, puede ser un poquito, ¿por qué no? Pero el líquido principal es agua. De pronto puede haber un rechazo, entonces busquemos los jugos de frutas naturales. Veamos que unas gotitas de limón en el agua pueden mejorar la aceptación con un azúcar o con un edulcorante. Veamos. También acá está la nutricionista para resolverlo. Y bueno, y pasamos a la siguiente. Bueno, de esto hablamos recién, justamente las características físico-químicas de la alimentación, que tienen que ver con la consistencia, que será, depende la deglución o la masticación. Normal, blanda, papilla, licuado. Iremos viendo y cada vez iremos retrasando. En esto, de alguna manera, en normal, faltaría como un puntito intermedio, que es normal comida con cubiertos y normal comida con la mano, ¿sí? Cuando cortamos ya los pedazos, porque el cubierto puede ser un elemento con el que nuestro adulto mayor pueda lastimarse. Después tenemos el tema de la temperatura. Evitar temperaturas extremas. En general, evitar temperaturas extremas. En el volumen. Esto tiene que ver, como hablamos hace un ratito, con el apetito, ¿sí? Y el peso. ¿Qué vamos a dar? Y esta siempre es una de las cosas que los nutricionistas trabajamos un montón. ¿Qué queremos? ¿Un pequeño volumen con muchas calorías para nuestro adulto mayor que está muy adelgazado? ¿O queremos un volumen grande, o sea, lo más abundante posible, con pocas calorías para nuestro adulto mayor que está voraz, que quiere comer de todo, ¿sí? Y mucho. El aroma y el sabor, cuidar y realzar, porque sabemos que el número de papilas gustativas disminuye con la edad. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber la historia de nuestro adulto mayor. Su origen, ¿qué le gustaba? ¿Qué especias le gustaban? ¿Le gustaba la canela, el picante, el curry? Bueno, vamos a ver qué cosa le puedo agregar para hacerlo más sabroso. Y acá la nutricionista trabaja ¿con quién? Con quien prepara la comida. ¿Mm? Fundamental. Y acá tenemos dos, de los cuales ya hablamos, que dos extremos. Uno que es la inapetencia, necesitamos densidad calórica, necesitamos pequeño volumen, mucha caloría. O el hambre permanente. Entonces, ¿qué necesitamos? Las 4 comidas, 2 colaciones con mucho volumen, poca caloría. ¿Sí? O sea, también es un manejo que normalmente hacemos nosotros desde la indicación. La próxima. Resumen, y ya estamos terminando. Realizar pequeñas comidas frecuentes, con más o menos calorías de acuerdo con quién estamos tratando. Comer sentado y en ambiente tranquilo, y aquí será, al principio, buscando la comensalidad, que esté con quienes podamos acompañarlo, ¿sí? Y comer al mismo tiempo. Y después de a poquito será, siempre tenemos que pensar que esto es como un camino hacia un deterioro cada día mayor. Pero en esto puede ser más lento y puede ser más agradable. A veces es necesario modificar el entorno con luz tenue y sonidos naturales o música. Eso algunas veces cambia la conducta con la comida. Cuidar la presentación del plato de acuerdo a la necesidad, procesar por separado según sabor, color, textura. Esto significa, a ver, en el plato que voy a servir a mi adulto mayor, ¿qué no voy a meter en el mismo vaso de licuadora la carne, el zapallo, la papa y la selga, porque me va a dar una cosa gris? ¿Y entiende o no entiende? Generalmente sí. Generalmente sí, tengo que pensar que me está entendiendo. Tengo que pensar que va a mirarlo y le va a dar más ganas de comer o menos ganas de comer. Y eso también acompañándolo con comentarios. Mirá qué rico que está esto, por fin llegó la hora de la comida. Hacer que de alguna manera este sea un momento agradable. Siguiente. Y bueno, esto es lo que decía hace un ratito, alimentos que pueden agarrarse con la mano en esa primera etapa.
1 litro, litro y medio de líquidos por día. Esto es lo ideal. ¿Es necesario un espesante? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el médico de cabecera que va a estar atento a esto, y fundamentalmente los familiares, el cuidador, que va a ver si traga bien, si se atora, entonces empezar a ver esto de si es necesario espesar el líquido. Hay espesantes de marcas comerciales, que eso lo va a indicar el médico, pero a veces también lo podemos hacer en casa con una gelatina muy, muy diluida, o lo podemos hacer con una fécula también, y veremos en cada situación. La alimentación sería ideal que fuera completa, variada, que sea lo más parecida a la alimentación familiar que tuvo siempre, y además a la alimentación familiar, si es que se comparte con el adulto mayor, se comparte un hogar, que sea lo más variada, sea lo más adecuada a lo que se hace normalmente para el resto de la familia. Mantener la higiene bucal, como dijimos, cuidar los cubiertos para que no se lastime, que es esta etapa de si voy a ponerle los alimentos grandes para que los tome con la mano o no. Seguir los consejos del médico y de la nutricionista, teniendo en cuenta lo que nuestro ser querido desea, fundamentalmente, buscar eso. Y algo que lo pongo en rojo y en grande: paciencia, mucha paciencia y autocuidado. El adulto, la persona que está produciendo el cuidado del otro, debe autocuidarse, cuidando al cuidador. Esta es toda otro ámbito, porque muchas veces la persona que está cuidando también necesita ser cuidada, ser acompañada. Y en esto es donde al principio yo les decía: ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy cuidando mi propia alimentación? Porque en este autocuidado también tengo que cuidar mi propia alimentación para saber cómo voy a llegar a esa etapa en la cual estoy cuidando. Y debo hacer como la adaptación de la alimentación y del entorno a este adulto mayor que estoy cuidando. Bueno, y nada más por acá. Muchas gracias por su atención. Julia, querida. A ver, acá estamos. Bueno, siempre tratamos desde Alma de invitarte, y siempre estás ahí al pie del cañón. Gracias por tu energía, porque estás en mi grupo etario que me gusta a mí, adulto mayor, ejemplar, en todos los sentidos. Y nada, agradecida muchísimo, porque la verdad es que has hecho un pasaje completo, holístico, integral, como sos vos, hablando no solo de nutrición, sino de la alimentación. Esto que decíamos, desde la boca para afuera, teniendo en cuenta el entorno y la importancia también del cuidador, ¿no? Bueno, en el espacio en vivo han surgido algunas preguntas, pero a lo largo de esta charla vos las has respondido. Así que muchísimas gracias, Julia. Seguiremos trabajando en equipo. Fundamental la nutrición, fundamental la nutrición. Bueno, Mara, muchas gracias por la invitación. Todos los años es un placer poderte acompañar, y yo también pondero muchísimo tu vocación y tu fuerza para poder trabajar con los adultos mayores, de los cuales ya formo parte. Bienvenida, un placer. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Julia. Gracias a vos. Esperamos que esta charla te haya sido de utilidad. Si es así, te invitamos a que la compartas y que te suscribas al canal de YouTube, así como que pases por mi página web, donde hay un blog y hay material descargable que puede llegar a ser también de utilidad. Recordá que estamos en vivo el primer miércoles de cada mes desde el espacio de Alma, donde podemos generar un intercambio rico con diferentes profesionales de la salud.